Hola Liu, paz y bien. Bueno, soy Simón, te reporto esta vez no desde el frente, sino desde una posición un poco más en la retaguardia. Tras semanas en el frente, pues llegó el momento del descanso, del merecido descanso. Y aprovecho este descanso para poder responder a algunas de las preguntas que los seguidores de tu canal están haciendo. Antes que eso, una de las primeras preguntas o muchas veces acusaciones que hacen muchos haters, digamos, es el tema de mercenarios. Y ya para terminar el tema, decir simplemente lo de siempre, que aquí estamos por convicciones. Uno de los que me acusaban de mercenario, incluso con algún tipo de amenazas, era un voluntario, un soldado español, parece que el legionario de Málaga, en el lado ucraniano. Yo, como sabes, respeto a los soldados, respeto a cualquier soldado que esté en un lado o en otro. Lo esté por convicciones ideológicas o lo esté por un simple salario. Pero cuando una persona como este hater no solamente está sin ningún tipo de convicción por un salario, sino que además aprovecha para pedir dinero por PayPal, mendigando algo que digamos que no tendría que hacer, porque si tiene un salario y además un salario bastante alto, pues no sé qué hace mendigando colaboraciones a los seguidores, poniendo algún vídeo en el que dice estar atacando o tomando posiciones en Chasiv cuando se ve claramente que no es más que un entrenamiento, porque no hay contestación de fuego ni hay enemigo por ningún lado. Este tipo de personas que hacen turismo de guerra en la zona y que se van al lado fácil, que es el ucraniano, por tener una experiencia y que paradójicamente en estos momentos más complicados y que más haría falta su presencia, y tan buenos soldados son, están en España disfrutando de unas buenas vacaciones. Bueno, pues todo esto es lo que yo sí que considero que son mercenarios. Estos turistas de guerra, estos ex soldados o combatientes que están o pasan por el frente ucraniano, que es el lado fácil, a sacar un salario, incluso sacar un rédito, un beneficio personal a costa de la buena fe de la gente que escucha sus mentiras. Esos son mercenarios y no lo que encontramos en este lado, donde hay una motivación claramente de convicción mucho más que laboral. Bueno, una de las primeras preguntas, la primera pregunta que me hace un tal Javier sobre el Holodomor y esa crisis humanitaria o ese genocidio que la Unión Soviética pudo cometer contra Ucrania. Los crímenes que puedan haber cometido cualquier régimen político, sea la Unión Soviética, sea la Alemania nazi, pues bueno, tienen sus errores o tienen sus aciertos y no son justificación para que después de 80 años podamos apelar a ellos, ¿no? El nacionalismo ucraniano no puede ser una herramienta al servicio de intereses americanos que pretenden debilitar a Rusia y mucho menos pueden, con excusas de ese tipo, cometer genocidios o limpiezas étnicas en estos momentos, en pleno siglo XXI, intentando expulsar o asesinar a la parte pro-rusa o de identidad rusa o de lengua rusa de Ucrania. Habían otras formas y esas formas pasaban por pactos, por acuerdos con Rusia, para eso son naciones hermanas, y no aprovecharse de esos intereses americanos que tenían en debilitar en Rusia y en crear una guerra y un conflicto armado para, con esa excusa, cometer los crímenes que desde el 2014 se están llevando a cabo en la zona. Entonces, bueno, por supuesto no voy a defender la persecución que pudo haber soviética contra ucranianos o contra otro tipo de minorías o de naciones o de religiones, pero no son excusas para en estos momentos apoyar a Estados Unidos. Un tal Metalark me pregunta, que ya que hablé sobre los voluntarios españoles en la División Azul en la Segunda Guerra Mundial en favor de la Alemania, ¿qué opinaba de esos otros voluntarios españoles que participaron en el otro lado? O sea, que incluso entraron en París, en la novena brigada o división, entraron en primera fila porque fueron protagonistas de esa liberación de París y de la resistencia en Francia contra la Alemania Nacional Socialista. Bueno, pues si hablamos, como en el caso de la División Azul de soldados, pues otro ejemplo de la gallardía, de la valentía, del coraje, de la entrega, del sacrificio del soldado español.
un soldado que en la sangre y en los genes lleva el guerrero, ¿no? Y bueno, desde Viriato contra Roma y este tipo de cosas, pues la sangre española y el coraje español pues se ha hecho que notar y ha hecho historia por eso. Entonces, bueno, yo respetando como respeto al soldado, independientemente de sus convicciones, de sus ideas o de por lo que luche, sino por sus valores, pues reconocer también, evidentemente, a esos españoles de ese bando. Mi abuelo materno estuvo como capitán, está en la Academia Militar y estuvo en el lado republicano haciendo la guerra, y es mi abuelo, que es lo que más quería. O sea, evidentemente una cosa son los valores de las personas, los valores humanos y como soldados, y otra cosa son las ideas o lo que puedan representar o defender. Otra pregunta, un tal David Stahl me cuestiona, me dice que cuál será el futuro, si podrán ser juzgados los voluntarios colombianos, argentinos o europeos que participan en esta guerra en un lado ucraniano o en el lado ruso. Evidentemente, Occidente apoya, porque son títeres de los intereses americanos y angloamericanos, apoya a Ucrania en esta guerra promovida y financiada y potenciada por Estados Unidos. Eso hace que sea más fácil participar en el lado ucraniano y se pueda esperar menos represión o menos repercusiones al regresar a tu país. Pero vuelvo a decir, si una persona está dispuesta a arriesgarse, a combatir, a salir herido, malherido o muerto, o caer prisionero en un conflicto, pues las consecuencias que pueda luego acarrearle pues es una cosa secundaria. Ahora, claro, si lo que uno quiere es hacer negocio, venir por relaciones laborales y tener un contrato de trabajo y llegar con unos ahorros a su casa, pues esa persona buscará lo que le sea más fácil. Como no es mi caso, pues no puedo responder a esas preguntas y no es algo que me interese. Otra pregunta de Elena Mora García dice que si hay soldados ucranianos que puedan tener enfermedades, porque estamos viendo que están cogiendo gente ya de hospitales con enfermedades crónicas, ¿no? Y contagiosas incluso, para llevar al frente, como carne de cañón, que si no tenemos miedo o cómo hacemos para no contagiarnos. Pues evidentemente hay que tener medidas de precaución no solamente con el enemigo, sino incluso muchas veces con compañeros, ¿no? Y sobre todo pues cuando hay heridas abiertas o este tipo de cosas, o hay que hacer algún tipo de resucitación, pues hay que tener máximo cuidado. Pero bueno, lo que uno espera al enemigo antes que le contagie algún tipo de enfermedad viral es que te pega un tiro o que te mate. Entonces, pues bueno, son males menores dentro de una guerra. Un tal Andrés Fernando pregunta sobre cómo tiene que estar uno preparado psicológicamente para afrontar, incluso enfrentarse o poder ver gente con mutilaciones, con amputaciones, heridos. Pues es duro porque yo he tenido que verlo en primera mano de compañeros, de amigos que han sido traumáticamente amputados. Yo mismo lo fui. Y bueno, pues no digo que uno se acostumbre, pero sí que se endurece de alguna forma a ese tipo de visiones. Lo mismo que una persona que está acostumbrada en un hospital a terciar con heridos y accidentados, pues al final termina por de acostumbrarse o superar esos momentos complicados, ¿no? Esto es lo mismo, pues la primera vez impacta y la segunda vez un poco menos y al final va impactando un poco menos. Pero evidentemente hay que tener un poco de sangre fría y de coraje para afrontar esas situaciones psicológicas y fisiológicas tan comprometidas. Hay quien pregunta si aquí hay pagas extras, si hay sindicatos, si hay este tipo de cosas. Claro, la gente es que se piensa que aquí, pues eso, se viene como no sé, por razones simplemente laborales. A ver, por razones laborales una persona no arriesga su vida de esta forma. O sea, lo puede ser un policía o un vigilante jurado y hay un mínimo riesgo de que haya un enfrentamiento, de que algo ocurra y uno se lleva su salario y es un funcionario y ya está, ¿no? Pero cuando uno acude a una zona de guerra abierta y sabe que va a ir al frente, pues lo último que piensa es esos términos, digamos, contractuales de un contrato. Aquí no hay sindicatos, en ningún ejército, ni siquiera en España tienen derecho los militares o incluso la Guardia Civil a sindicarse en ningún sindicato y simplemente pues hay otras formas de manifestar las quejas o las demandas que uno pueda tener, que es
por línea directa con tus suboficiales o oficiales. JC Magos dice que si no soy un poco mayor para estar en primera línea. Bueno, en primera línea puedes encontrar gente bastante joven y gente bastante mayor. Evidentemente los años y las condiciones físicas pueden ser un pequeño lastre, pero hay gente con 20 años que pesa bastante más que yo o que están de salud más débiles. Puse el ejemplo la otra vez de compañeros jóvenes y fuertes que ante la inminente asalto que íbamos a realizar, pues sufrieron ataques de pánico y tuvieron que retirarse, y sin embargo, compañero que tenía derecho ya a unas vacaciones y que renunció a esas vacaciones, a ese descanso, por mantenerse con los compañeros en la primera línea de fuego. Y entonces, bueno, pues sí, evidentemente, yo no soy el mismo con 54 años que cuando fui a Irak o Siria con 45, ni soy el mismo que cuando estuve en el ejército español con 18 o 19 o 20 años, ¿no? No es el mismo, pero unas cosas son una carga y por otras cosas pues uno también tiene más tablas, más experiencia y sabes también soportar otro tipo de situaciones que gente más joven y más inexperta pues tampoco es capaz. Entonces, bueno, sabiendo en el puesto que uno ocupa y las responsabilidades y los trabajos que uno debe de realizar, acordes a también sus capacidades físicas, pues no hay ningún problema en tener una cierta edad y poder continuar en primera línea. Carlomagno pregunta si después de participar en esta operación especial o en esta guerra, pues hay derecho a la nacionalidad rusa. Y sí, hay una ley de Putin en el que, habiendo participado con un contrato de un año en este conflicto, pues se te podía solicitar la nacionalidad rusa. Bueno, es una opción que ha dado el gobierno de Putin y a la que mucha gente pues se está acogiendo, ¿no? O sea, el derecho a la nacionalidad. Eso mismo ocurre en España mismo. O sea, hay personas centroamericanas o hispanoamericanas que pasan por el ejército español para tener más fácil la obtención de una nacionalidad. En un ejército norteamericano ocurre exactamente lo mismo. O en Francia, ¿no? Entonces, bueno, es un pago de alguna forma que se puede dar a gente que es capaz de participar en un conflicto bélico por un país, que ese país en agradecimiento le pueda otorgar esa nacionalidad. MRJ Ladriel pregunta que quién es Simón y cómo ha llegado hasta ahí, ese tipo de cosas. Bueno, esto es una historia pues muy larga, ya la he repetido en varias ocasiones, incluso en algún libro que haya editado puede tener detalle de quién es Simón. Simplemente Simón es un hombre español, valenciano más concretamente, que decidió no permanecer impasible ante injusticias, genocidios, persecuciones e injusticias que estaban ocurriendo en el mundo por razones de la vida y de Estado, pues liberado de las cargas que anteriormente podía tener a nivel familiar o económico por tener hijos más pequeños, pues cuando ya han tenido una edad esos hijos han podido volar y uno puede verse libre de esas ciertas cargas o obligaciones de Estado, pues he tenido la ocasión de poder hacer lo que me nacía hacer, de hacer lo que quería hacer, y es implicarme en la lucha por esos valores que defiendo o que defendía y que sigo defendiendo, ¿no? Ese es Simón, ni más ni menos, un pobre soldado. Yo me califico como soldado de Cristo porque soy católico y entiendo que por lo que lucho es por los valores y principios no solamente en contradicción, sino avalados por mis creencias religiosas. Un tal Ramírez me pregunta sobre mi opinión acerca de él, coronel Pedro Baños. Pues para mí es una persona que, además de ser inteligente, un coronel pocos coroneles pueden llegar a ser tontos, ¿no? Tiene que tener una inteligencia bastante buena, pero además de esa inteligencia pues tiene el coraje y la gallardía de decir lo que piensa, ¿no? De manifestar eso que ha descubierto de cualquier tipo de tema sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de censura propia, ¿no? O autoimpuesta. La persona que, bueno, yo creo que debe estar ya retirada del ejército de activo, pues está en la reserva, supongo, y eso también le da cierta libertad de no someterse a castigos que puedan atañarle las denuncias que muchas veces hace de geopolítica, este tipo de cosas, ¿no? Para mí es una persona admirable, es una persona que no es que la siga, pero sí que
escuchado o visto, visualizado algunas de sus intervenciones, conferencias y vídeos. Es una persona también que sus libros son merecedores de ser leídos y que aporta. Entonces, bueno, toda la persona que aporte y que aporte en positivo, pues para mí es una cosa buena, ¿no? No mucho más que decir porque no lo conozco personalmente. La impresión que me da es de ser un gran tipo y simplemente esto. Mis respetos, mi admiración y sobre todo el poder aprender algunas de las enseñanzas que da de forma tan valiente y sin tapujos. Y bueno, hasta aquí la respuesta a las preguntas que he visto que habían en los vídeos anteriores. No supongo que no están todas las preguntas porque tampoco puedo ver todos los comentarios que hay. Hay casi 1000 comentarios en cada uno de los vídeos que damos. Entonces, bueno, pues es una lectura muy rápida la que puedo dar. De nuevo, invitaros a realizar las preguntas, formular las preguntas que os inquieten y desde aquí pues las podremos resolver en la medida en la que podamos. No sé, supongo que hoy, mañana, pasado regresaremos al frente y no sé los días que estaremos allí. Entonces, bueno, despedirme de todos vosotros hasta un próximo encuentro, si Dios quiere, y la suerte y la fuerza nos acompaña. Un fuerte abrazo.